Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. En los confines de Judá, donde el polvo se levanta con facilidad y el viento cuenta secretos antiguos, había un pueblo tan pequeño que muchos ni siquiera recordaban su nombre. Moresete Gate. Era el tipo de lugar donde la vida transcurría lentamente, donde el sol batía con fuerza sobre los cultivos y el sonido de los rebaños se mezclaba con el canto de los trabajadores. Y fue allí, en ese escenario sencillo y olvidado, donde nació Miqueas. No hubo anuncios de ángeles ni estrellas en el cielo, solo un niño común, en un lugar común. Pero desde muy temprano, Miqueas parecía ver el mundo de otra manera. Mientras los otros niños jugaban despreocupados, él observaba. Observaba demasiado. Su silencio no era timidez, era como si escuchara algo que nadie más oía. Los adultos hablaban de impuestos altos, jueces corruptos, hambre. Él escuchaba, y eso se quedaba dentro de él, ardiendo lentamente. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si este contenido te llega al corazón y quieres apoyarnos, no dudes en hacer clic en el botón. Gracias, amigo. Toda ayuda es bienvenida y marca una gran diferencia. El niño creció con el corazón inquieto. Cada injusticia que presenciaba era como una piedra en el zapato. Sabía que algo estaba mal, pero aún no sabía qué hacer. Hasta que, en algún momento, nadie sabe cuándo ni cómo, Miqueas lo sintió. No fue un rayo, ni una voz del cielo. Fue más como un peso en el pecho, un llamado que no podía ignorar. Comprendió que lo que veía y lo que sentía no era solo suyo. Era Dios mostrándole lo que estaba oculto a todo el mundo. Los ricos explotando a los pobres, los líderes manipulando las leyes, los profetas vendiendo bendiciones. Todo eso estaba matando el corazón del pueblo, y alguien tenía que decirlo, alguien tenía que levantarse. Y fue entonces cuando Miqueas, aún joven, dio el primer paso, no con gritos ni con fama, sino con una verdad en la garganta que ya no podía callar. Y la ciudad no estaba preparada, porque lo que iba a decir era demasiado fuerte para ser ignorado y demasiado peligroso para ser aceptado. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Fue en una madrugada bochornosa, cuando el silencio parecía más pesado de lo normal, cuando Miqueas se despertó sudando frío. No era fiebre ni una pesadilla, era otra cosa, una inquietud que venía de dentro, como si alguien hubiera llamado su nombre, pero no con voz humana. Era como un eco en el alma. Se levantó. Salió de casa sin decir nada y se quedó parado en lo alto de una colina mirando la ciudad abajo. Las luces de las casas aún estaban encendidas, risas, música, fiestas. Desde fuera, todo parecía estar bien, pero Miqueas sabía lo que se escondía detrás de esas paredes. Sobornos, mentiras, familias pasando hambre mientras los líderes vivían como reyes. El olor de la injusticia llenaba el aire, pero nadie lo sentía, solo él. En ese momento lo entendió. No era solo indignación, era vocación. Dios no le había hecho ver todo aquello por casualidad. Lo que llevaba consigo no era una opinión, era un mensaje, duro, pesado, incómodo, pero verdadero.
Cuando bajó de aquella colina, Miqueas ya no era solo un observador. Era un profeta, pero diferente a los otros a los que el pueblo estaba acostumbrado. No vestía ropas elegantes, no hablaba de victorias ni de riquezas por venir. Miqueas hablaba con la voz ronca de la realidad, y eso causaba escalofríos. La gente se extrañó. Los sacerdotes fruncieron el ceño. ¿Quién era ese hombre del interior para meterse en los asuntos de la ciudad? Pero él no retrocedió. Hablaba en los mercados, en las plazas, en las puertas del templo. Denunciaba el robo oculto en las leyes, a los líderes que fingían santidad mientras explotaban a las viudas y los huérfanos. Algunos escuchaban, muchos se reían, otros se enfadaban, pero nadie podía ignorarlo, porque Miqueas hablaba como quien tiene fuego en la boca, y ese fuego comenzó a extenderse, quemando las máscaras de Jerusalén, hasta que un día apuntó directamente al corazón de la ciudad. Y entonces el escándalo fue inevitable. Miqueas no era de los que impresionaban a primera vista. No vestía túnicas caras, ni tenía una multitud a su alrededor. Caminaba con los pies polvorientos y la barba sin afeitar. Hablaba de forma sencilla, directa, sin florituras. Pero cuando abría la boca, el silencio caía como una losa. Era imposible ignorarlo. A diferencia de los famosos profetas de la época que se paseaban por los pasillos del palacio, Miqueas era del campo. Creció plantando, cosechando, conviviendo con gente que sufría. Sentía en su propia piel lo que era pagar caro por el pan, lo que era ver a sus hijos pasar hambre mientras los ricos se daban un festín. Por eso sus palabras estaban cargadas de verdad. No hablaba desde la distancia, hablaba como quien había vivido. Y lo más curioso, no le tenía miedo a nadie, ni al rey, ni a los sacerdotes. Señalaba con el dedo sin temblar. Decía que los gobernantes estaban vendiendo el país por plata, que los jueces torcían la justicia como si fuera un trapo viejo. Y los profetas, que debían guiar al pueblo, estaban más preocupados por ganar regalos que por escuchar a Dios. Mientras los líderes jugaban con palabras bonitas, Miqueas iba al grano. Llamaba a las cosas por su nombre, llamaba pecado al pecado. Injusticia a la injusticia. No se andaba con rodeos. Esto, por supuesto, generaba malestar. Algunos intentaban callarlo, otros lo llamaban loco. Pero cuanto más intentaban silenciarlo, más crecía su voz. Él no quería fama, no buscaba la gloria. Lo único que quería era que el pueblo viera que la religión sin justicia era solo una fachada, que la ciudad era bonita por fuera, pero estaba podrida por dentro, y cuanto más hablaba, más aumentaba la tensión. Hasta que un día, Miqueas levantó los ojos hacia el templo y sin pestañear, pronunció una profecía que hizo temblar el suelo. Era uno de esos días en que el sol parecía más caliente de lo normal. Las calles de Jerusalén bullían de gente, los comerciantes gritaban, los niños corrían y el templo, imponente en lo alto, brillaba como si nada pudiera alcanzarlo. La ciudad estaba llena de orgullo. Al fin y al cabo, allí estaba el centro de la fe, el lugar donde vivía Dios, según decían. En ese escenario se detuvo Miqueas, se detuvo frente al templo, con el corazón acelerado y los ojos ardientes. Sabía el peso de lo que estaba a punto de decir. Sabía que allí, donde todos acudían en busca de seguridad espiritual, iba a soltar una bomba que nadie esperaba. Respiró hondo y habló. Sión será arrasada como un campo. Las palabras cortaron el aire como un cuchillo afilado. Nadie lo entendió al principio, pero pronto llegó el impacto. ¿El templo sería destruido? ¿La ciudad sagrada se convertiría en un campo cualquiera? ¿Era eso lo que estaba diciendo? Sí, exactamente eso. Miqueas no estaba allí para complacer ni consolar. Estaba advirtiendo que la justicia de Dios estaba en camino, que la apariencia de santidad de la ciudad era solo una fachada. Los sacrificios continuaban,
los cánticos también. Pero detrás de todo, mentira, explotación, arrogancia, Dios lo veía. Y Dios no iba a permanecer callado para siempre. Algunos comenzaron a gritar, llamándolo hereje. Otros sacudían la cabeza diciendo que exageraba. Pero en el fondo, el pueblo lo sabía. Sabía que esa palabra tenía peso. Sabía que el templo podía estar en pie, pero la fe ya estaba en ruinas desde hacía tiempo. Miqueas se quedó quieto un rato, observando las reacciones. No sonrió ni gritó. Solo dio media vuelta y se marchó, dejando que la profecía resonara por los pasillos de piedra. Los días siguientes fueron de cuchicheos y miradas de reojo. La ciudad aún digería la profecía de Miqueas, arrasada como un campo. Aquello se pegó a las paredes como el polvo después de la lluvia, pero él no se detuvo ahí. Al contrario, parecía que su valentía crecía en la misma medida en que el pueblo intentaba silenciarlo. Miqueas comenzó a caminar por las calles con un tono aún más directo. Ya no hablaba solo del templo. Ahora miraba a los rostros que gobernaban la ciudad. Llamaba a los jueces lobos disfrazados, a los gobernantes constructores de muerte, a los profetas engañadores por dinero. Decía que todos ellos estaban vendiendo la verdad por migajas. Era como ver pasar un vendaval por los salones del poder. Las máscaras caían, las sonrisas se desvanecían. Con cada palabra arrancaba un trozo del barniz que cubría la podredumbre de la élite. Ya no se podía fingir que todo estaba bien. Y por si eso no fuera suficiente, Miqueas lanzó una acusación que parecía imposible de digerir. Dios estaba cansado de los sacrificios, cansado de las ofrendas, de las fiestas religiosas, de los rituales repetidos sin corazón. El pueblo creía que podía comprar el favor divino con incienso y cánticos, pero Miqueas destrozó esa ilusión. ¿Qué quiere el Señor de ti?, gritaba. Hacer justicia, amar la misericordia, caminar humildemente con tu Dios. Era sencillo y al mismo tiempo imposible para quienes vivían atrapados en el lujo, el ego y el poder. No estaba predicando una nueva religión, estaba recordando al pueblo lo que siempre había sido el corazón de la verdadera fe. En medio de tantas palabras duras, en medio de advertencias que parecían puñetazos en el estómago, Miqueas soltó algo que nadie esperaba. En una de sus predicaciones se detuvo, miró al horizonte como si viera más allá del tiempo y dijo con voz firme: «Y tú, Belén Efrata, tan pequeña entre los pueblos de Judá, de ti saldrá el que reinará en Israel». ¿Belén? La reacción fue casi de risa. Belén era minúscula, olvidada, un punto en el mapa que solo se recordaba por David, el antiguo rey. Pero desde entonces nada importante había salido de allí. Era un pueblo sencillo, donde las ovejas eran más numerosas que las personas. ¿Quién creería que el rey prometido, el libertador, nacería precisamente allí? Pero Miqueas no se echó atrás. Hablaba como quien ya había visto la escena con sus propios ojos. Describió a un rey diferente, que no vendría con ejércitos, sino con paz. Un líder que gobernaría con fuerza y ternura, como un pastor cuida de su rebaño, y ese rey traería seguridad. No la falsa seguridad de los muros de piedra o de las arcas llenas, sino una paz que venía directamente de Dios. Algunos lo llamaron soñador. Otros se quedaron callados, con la duda en la boca, porque había algo en esas palabras que calentaba el corazón. Como si, incluso en medio de la destrucción anunciada, todavía existiera una oportunidad. Como si, después de la caída, hubiera un nuevo comienzo, y mientras la gente intentaba entender cómo algo tan grande podía venir de un lugar tan pequeño, Miqueas continuaba. Su voz ahora tenía otro tono. Seguía siendo firme, a veces aún brusca, pero venía acompañada de algo que iba más allá de la denuncia. Venía con dolor, con clamor,
con compasión por un pueblo que estaba a punto de sufrir, y aún no sabía cuánto. La voz de Miqueas ya no era solo de denuncia. Poco a poco se fue convirtiendo en el grito de quien lo siente todo en la piel. Ya no se podía decir que hablaba desde fuera. Era como si llevara el dolor del pueblo sobre sus hombros. Cada injusticia, cada lágrima olvidada, cada plato vacío, todo eso pasaba por su garganta antes de convertirse en palabra. Y lo que salía... Queen Carvania stood haloed by the morning sun. An army hung on her every word. My champions, I have sold my chariot on Carvana. 'Twas a lovely SUV, an inexplicably queenly offer. They're even coming to the castle to collect it. Tonight, we feast! An offer you can feast on. Sell your car today on Carvana. Pickup fees may apply. No era bonito, era crudo, era real. Hablaba de invasiones, sí, de ciudades destruidas, de familias separadas, de gritos en medio de la noche. Hablaba con tanto detalle que parecía que ya lo había visto todo antes de que sucediera. Era como si caminara entre los escombros incluso antes de que cayeran los muros. Y por muy duro que fuera de escuchar, mucha gente empezó a darse cuenta. Aquello no era una exageración, era una advertencia, era la verdad, pero lo más impresionante no era lo trágico que veía, era lo que veía más allá de eso, porque en medio del humo, en medio del polvo, Miqueas siempre dejaba escapar un hilo de esperanza, pequeño, casi invisible, pero insistente. Hablaba de un pueblo que volvería, un pueblo quebrantado, sí, pero vivo, un remanente, como él lo llamaba, gente que Dios aún guardaba en medio del caos. Y esa imagen del remanente se quedó grabada en la mente de quienes lo escuchaban. Era como una chispa en una noche sin luna. La idea de que, incluso con todo derrumbándose, aún habría quienes se levantarían, que no habían sido olvidados, que serían restaurados. Miqueas hablaba de ello como quien ya los conocía, como si viera sus rostros, sus pasos, su lucha por empezar de nuevo. Era una esperanza que no venía del mundo, venía de Dios. Y eso cambió el tono de sus palabras. Porque ahora, junto a la denuncia, caminaba otra figura. Una presencia extraña, poderosa, que él describió como nadie. Dios mismo, acercándose para confrontar y conversar. Un día, Miqueas habló como si estuviera dentro de un tribunal, pero esta vez no era él quien acusaba, era Dios. La escena que describió parecía sacada de un drama, solo que mucho más real que cualquier obra de teatro. Dios se levantaba como un abogado, pero no para defender, para exigir. «Levántate y contended con los montes», decía. La voz divina, las colinas, las montañas, la propia tierra serían los testigos, y el pueblo de Israel, allí, sentado en el banquillo de los acusados. Solo que la acusación no venía con gritos, venía con dolor. ¿Qué os he hecho, pueblo? ¿A mío? Imagínate, el creador del universo haciendo preguntas así, con el corazón en la mano, como quien ha sido traicionado por alguien a quien ama. Miqueas pintaba a un Dios herido, pero no vengativo, un Dios que pedía explicaciones, que recordaba todo lo que había hecho, la salida de Egipto, la liberación en el desierto, la protección en tiempos difíciles, todo allí, en la memoria. Pero el pueblo había vuelto la cara, y aún así, Dios no lo destruía todo de una vez. Preguntaba, daba espacio. Pedía al pueblo que se mirara a sí mismo. Era un llamado al arrepentimiento, pero con compasión. Esa escena conmovió a quienes la escucharon. Era diferente a todo lo demás, porque ya no se trataba solo de leyes quebradas. Se trataba de una relación rota, de abandono. Y allí, en ese momento de tensión, Miqueas hizo que el aire se volviera aún más pesado o más claro, dependiendo de quién lo escuchara.
Mostró que no servía de nada ofrecer 1000 sacrificios, ni ríos de aceite, ni el primogénito. Dios no quería nada de eso. Quería un corazón justo, bondadoso, sencillo. Y cuando terminó de hablar, el pueblo se quedó en silencio. Pero Miqueas no, porque a pesar de todo, todavía tenía algo que decir, algo que venía de lo más profundo, de lo más íntimo. Una declaración tan personal que parecía un suspiro, o una resistencia. Miqueas ya no hablaba como alguien que denuncia desde fuera, ahora hablaba como alguien que también forma parte. Ya no era solo el profeta con el dedo en alto, era el hombre cansado, herido por los mismos dolores que afligían al pueblo. Sus palabras parecían más íntimas, como un desahogo, y fue allí, en medio de todo ese lamento, donde dijo algo que quedó grabado en el tiempo. Pero yo esperaré en el Señor. No era un grito, no era un discurso inflamado, era casi un susurro, una elección. Miqueas sabía que las cosas se derrumbarían, sabía que el pueblo sería llevado, que la tierra sería pisoteada, que la justicia tardaría en llegar, pero aún así elegía esperar. No en reyes, ni en acuerdos políticos, ni en promesas humanas. Esperaría en Dios. Cuando caiga, me levantaré. Era como si aceptara la caída sin perder la fe en el regreso. La oscuridad era segura, pero no era el fin. Miqueas hablaba como alguien que ya había atravesado valles profundos, como alguien que conocía el sabor del silencio de Dios, pero también sabía que el silencio no era abandono. Su esperanza era persistente, casi obstinada. Venía con marcas, con cansancio, pero venía firme, y eso conmovía a quienes lo escuchaban, porque era diferente de esas promesas fáciles, del todo saldrá bien automático. No, él no ocultaba el dolor, pero tampoco entregaba su alma a la desesperación. Y allí, en ese hilo de esperanza clavado en medio del caos, Miqueas se hacía pequeño, no pequeño por débil, sino pequeño por humilde. Reconocía sus fallos, sus caídas, pero no dejaba que eso definiera el final de la historia. Todavía había un Dios que perdonaba. Todavía había una luz guardada para el momento adecuado. El tiempo pasó, como pasa para todos. El polvo de los caminos cubrió los pasos de Miqueas, y su voz, antes tan fuerte en las calles, se fue apagando. La Biblia no dice cómo murió, no dice si fue perseguido hasta el final, si vivió en paz sus últimos días o si partió solo, como tantos profetas. Lo que se sabe es que su mensaje permaneció, seguía resonando como un martillo sobre la piedra. Años después, mucho después, cuando el pueblo ya había regresado del exilio, cuando las antiguas promesas comenzaban a recordarse como quien intenta juntar los pedazos de un jarrón roto, alguien citó a Miqueas. Alguien recordó aquellas palabras audaces sobre Belén. Y fue entonces cuando todo volvió a cobrar sentido. Belén, ese pueblo olvidado, esa frase casi susurrada en medio de tantas denuncias. Era ella la que cobraba nueva vida, porque allí nació un niño pobre, sin títulos, envuelto en paños sencillos, acostado en un lugar improvisado, el Mesías, Intis. Cuando se consultó a los maestros de la ley sobre dónde nacería el Cristo, no citaron a Isaías, ni a Jeremías, citaron a Miqueas, el profeta del campo, el que se atrevió a decir que el Salvador vendría de un lugar que nadie tomaba en serio. Imagínate eso, un hombre que vivió siglos antes, en una época de injusticia y oscuridad, cuyas palabras se utilizan para señalar el comienzo de la mayor historia de todas. Gente importante, con pergaminos en las manos y autoridad en sus palabras, repitiendo la profecía de un campesino. La voz de Miqueas atravesó generaciones porque no se construyó sobre la vanidad, sino sobre la verdad, de dolor, de esperanza, de fe pura.
Y ahí es donde comienza lo que tal vez sea lo más importante, porque cuando miramos la vida de este profeta, tan humano y tan audaz, la pregunta inevitable surge lentamente. ¿Qué nos enseña su historia hoy en día? La historia de Miqueas no fue escrita para entretener, fue escrita para enseñar. Y aún hoy, incluso después de tantos siglos, sigue haciéndolo. Porque Miqueas no solo habló a la gente de su tiempo, habló a todos los que alguna vez se han sentido pequeños ante la injusticia, a los que alguna vez han pensado en callarse ante el error, a los que alguna vez han tenido ganas de rendirse, pero han decidido seguir esperando. Lo primero que aprendemos de él es que el valor no viene de la posición ni del estatus, viene de la convicción. Miqueas era solo un hombre del campo, sin fama, sin riqueza, sin aliados en el poder, pero tenía algo que nadie podía quitarle, la certeza de que estaba diciendo lo que había que decir. Y ese valor es raro, pero necesario. La segunda lección es sobre la compasión. Incluso mientras denunciaba, lloraba. No era un juez frío, era un hermano herido. Sentía el dolor del pueblo, llevaba las lágrimas de los olvidados. Hablaba con dureza, sí, pero porque amaba demasiado como para quedarse callado. Y ahí es donde entendemos que la justicia sin misericordia se convierte en piedra. Pero la misericordia sin justicia se convierte en ilusión. La tercera, quizás la más difícil, es sobre la esperanza. Miqueas lo vio todo derrumbarse, y aún así dijo, «Esperaré en el Señor». Nos enseña que esperar no es cruzarse de brazos, es mantenerse firme cuando todo se tambalea, es seguir creyendo cuando todo parece decir lo contrario. Al final, Miqueas no fue recordado por el ruido que causó en su época, sino por la semilla que plantó. Una semilla que brotó allí, en Belén, en un niño que traería la justicia perfecta, el amor más puro y la paz con la que tanto había soñado. Si te ha gustado la historia de Miqueas y quieres seguir leyendo otras historias de fe y superación, no olvides darle a me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.